aquello, se acabaron tus amiguitas íntimas, se acabaron todo eso. Si de veras eres cristiano, y si no, mejor no digas nada, no proclames que eres cristiano. Hermano mío, el Señor les estaba diciendo, no coman nada de aquello. Él nos ha dado el Antiguo Testamento para mostrarnos qué cosas debemos hacer y cuáles no debemos hacer. Israel, la nación de Israel, raramente caminó con una pezuña hendida. ¿Oyen eso? Ella siempre, la nación de Israel, siempre estaba escapándose a la idolatría, siempre estaba con sus pies listos para ir a nuevas idolatrías. Por eso ellos son la gran ramera, no son la Iglesia Católica. Luego Dios nos dio una boca separada con lenguas repartidas, una lengua partida, una lengua dividida, cuando nuestro caminar nos separa del mundo. Así que cuando vino el día del Pentecostés, hermano, vino precisamente la imposición, déjeme decirlo así, de una lengua dividida dentro de nosotros, una lengua aparte, una lengua que no hable tantas barbaridades, tantas blasfemias, una lengua separada de la lengua malvada y torcida que tenemos comúnmente los seres humanos, una lengua dividida, una lengua aparte. Ustedes han leído, estoy seguro, en algunas ocasiones ese texto bíblico que dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Mucha gente se quiebra la cabecita para saber de qué trata ese versículo, por qué dice de esa manera. Déjenme decírselos. Cuando tú le hablas a Jesús y le dices: mi Señor, mi Cristo, mi amado, te amo, Jesús, daría mi vida por ti. Cuando tú le dices esas palabras con tu lengua bifurcada natural, Dios no hace caso a eso. Dios no hace caso a eso. Dios quiere que tú se lo digas con la lengua de pezuña hendida. Yo les hablé mucho y les dibujé en el pizarrón el asunto de lenguas. Se los dibujé, se los expliqué. Ahora vean cómo no pierdo el camino. A Dios sea la gloria. Ni ustedes deben perderlo. Deben ver que todos llevamos una secuencia perfecta. Entonces, cuando te hablamos a Dios con la lengua del Espíritu Santo que está sobre nosotros, entonces Dios sí se agrada de nuestras palabras y podemos decirle a Jesús: Señor. Ahora déjenme ir a ese punto, porque ahí estamos. Cualquier persona que predica a Cristo sin el Espíritu Santo, oigan esto, cualquier pastor o congregante que predica de Cristo sin el Espíritu Santo, sin tener en su lengua bifurcada la lengua de pezuña hendida, sus predicaciones son vanas, son torpes, no son impactantes para la gente, no traen frutos. Y si traen frutos, ahora vean el resultado, porque hay tantas iglesias de la prosperidad, porque son predicaciones predicadas por pastores que ni siquiera tienen el Espíritu Santo. Y hace tiempo, cuidado con lo que ustedes van a oír y los voy a decir, hace tiempo les hablé de cómo Leviatán imita el fuego del Espíritu Santo, imita las lenguas. Así que, hermanos, tenemos tarea en nuestra vida para vivir con mucha delicadeza y con mucho cuidado. Así que entonces, amados míos, la experiencia de Elías fue una pequeña o un pequeño facsímil y un cuadro de lo que Dios hizo en el día de Pentecostés. Sabemos claramente, hermanos, por la palabra de Dios, que en el día de Pentecostés ellos tuvieron un terremoto, se los dije, se los enseñé. Ellos se soltaron sacudiéndose, ellos se voltearon y se soltaron y se desataron, por así decirlo, en unas manifestaciones tremendas, sacudiéndose fuertemente. ¿Y saben dónde más hubo un sacudimiento? En su boca. En otras palabras, ¿por qué digo de su boca? Hubo un sacudimiento de su propio idioma, para que ellos pudieran recibir otro idioma de una lengua dividida, por así decirlo, o lenguas repartidas y fuego.
Una de las experiencias que el Señor me dio hace varios años y que no deja de fluir en mi vida. Nunca había tenido una experiencia tal. Estoy hablando de hace muchos años, cuando estaba ministrando en una iglesia ahí en Tepeji del Río. Hubo un momento en el que aquello era insoportable, la fuerza del poder del Espíritu Santo. Era algo insoportable. Yo también tuve que dejar de mirar a la gente cómo recibían manifestaciones de todo tipo, y hasta había tanto derramamiento que yo ya no supe ni quién era yo ni dónde estaba. Pero eso no era lo fenomenal en un momento dado que les quiero decir. Hubo un momento en que yo jamás había experimentado cómo Dios sacudió mi cabeza de una manera tan tremenda. Yo pensé que se me iba a salir la cabeza de entre los hombros, pero todo el poder estaba en la boca. Yo sentía que mi lengua era como un, no sé cómo decirles, algo que en la boca, la lengua estaba como que el Señor quería arrancarme la lengua. Hubo un momento, estaba yo en dos experiencias. Por un lado estaba totalmente consciente, pero por el otro lado no sé qué pasaba. Y en el lado de mi conciencia, o sea, de lo consciente, yo decía: Señor, se me va a salir la lengua. Y yo sentía la experiencia de que mi lengua era más larga que mi brazo, y esta casi alcanzaba a darme bofetadas en la nuca. Y era un sacudir que Dios estaba haciendo en mi vida en ese momento. Y yo sentía la experiencia que mi lengua medía muchos metros de largo. Déjenme decirles un secreto ahorita que estoy hablando de esto. ¿Saben cuánto mide nuestra lengua bifurcada? No confundan la lengua bifurcada, aunque aparentemente les lleve a la misma idea. No la confundan con una lengua de pezuña hendida. Así que, ¿saben cuánto mide la lengua bifurcada que poseemos todos los seres humanos? Saquen la medida de la nueva ciudad. Saquen sus medidas, que son cuadradas, es cuadrado. Saquen la medida, hagan la ecuación, y el resultado de la medida que tiene la nueva ciudad es lo que mide la lengua bifurcada de todo ser humano. Y cuando yo experimenté, después de mucho tiempo empecé a hablar sobre la nueva ciudad, y cuando el Señor me enseñó que la nueva ciudad es las medidas que tiene, es así como se mide la lengua bifurcada, me quedé tan asombrado y dije: con razón, Señor, en aquella noche allí en Tepeji sentía que mi lengua me daba golpes en la espalda por los mismos formas en que Dios sacudía mi cabeza. Y lo que Dios hizo con el pueblo de Israel fue exactamente lo mismo. Su idioma hebreo para Dios ya estaba muy corrompido. Era necesario hablar en otras lenguas separadas, lenguas divididas, para que se separaran del mundo exterior y dejaran su mismo lenguaje. Espero que lo que estoy diciendo a ustedes, mis hermanos, tenga mucho sentido. Y de ahí en adelante ustedes dirán: bueno, ¿y cuál fue la moraleja? ¿Cuál fue la experiencia? La experiencia fue que las lenguas de ahí en adelante en mi vida fueron un fluir más continuo, más constante. La predicación se volvió más poderosa, más real, más verídica, más fidedigna en el corazón y en la vida de los oyentes, cuando Dios trae ese cambio de lengua. De otra manera, santos, seguimos predicando con nuestra lengua bifurcada, con nuestra lengua que mide más de 200 estadios, más de 200 estadios. Así que qué tristeza, amados míos, qué tristeza que muchos predicadores estarán muy encorbatados, muy entrajados. ¿Quién no quisiera? Yo quisiera ser así. Yo quisiera, cada que doy una predicación en la mañana, en la tarde, lo que sea, tener un traje para cada ocasión.
Si acaso tengo uno o dos que ustedes de repente me ven que uso y eso lo hago para que no se me desgaste y no estarlo lavando continuamente. Pero estas gentes, ustedes dirán, no, es que son gente de calidad. La calidad está en su predicación, que tengan una boca no bifurcada, sino una lengua dividida con una pezuña en vida, que separe completamente una cosa de otra. Estamos hablando de separación, santos. Estamos hablando de separación. Espero que ustedes lo estén entendiendo. Si ustedes quieren algún ejemplo literario que pueda yo decirles, me esforzaría en hacerlo, pero quiero estar esperanzado en que estoy dejando claro esto para ustedes. Así que, hermanos míos, como ustedes pueden ver, esto es lo que el Señor estaba haciendo. Dios estaba trayendo un terremoto. ¿Y saben qué es lo que estaba haciendo Dios conmigo cuando les cuento esa experiencia de que mi cabeza sentía que se me iba a arrancar? Era el terremoto. Era ese terremoto que viene a arrancar, que viene a sacudir, a fin de que nos separemos y vivir en separación. Así que entonces Elías sufrió el poder y sentimiento de ese viento, pero él no estaba buscando eso. Él nunca buscó el terremoto o alguna porción de la creación de Dios. Él quería una interrelación personal con Dios, lo cual él nunca de antes había experimentado, y eso fue lo que él recibió. Amados míos, yo te hago una pregunta. ¿Has tenido continuamente esas experiencias de tener una interrelación personal con Dios? Eso es lo que verdaderamente cambia la vida del creyente. Así que Elías lo tuvo y lo recibió, y él mantuvo su manto alrededor de sus ojos. Él nunca vio las llamas de fuego. Dios nunca va a poner ese manto sobre tu cabeza, amado mío, si no ha sido primeramente sacudida. Si primero no viene ese terremoto y sacude, y luego Él pone entonces su manto, donde no vas a poder estar mirando las cosas del mundo, de la carne, del diablo, sus pasiones, sus deseos y todas aquellas cosas concupiscentes. Amados, en el monte Horeb el fuego ardía y saltaba por todos lados, pero Elías no vio nada de eso. Él estaba esperando por la palabra de Dios. Y en el día del Pentecostés, Dios envió viento, Él envió su terremoto, Él envió fuego. Es tan fácil, hermanos, oigan esto que les voy a decir. Y cuando yo escucho a esos predicadores de la prosperidad, yo digo, ¿así comenzaron? No comenzaron así, santos. Lamentablemente su principio no va a ser como el final, ni está siendo su principio como el final. Ellos empezaron bien. Y saben una cosa, santos, el pecado es tan grande y muchas cosas más, pero déjenme decirles esto, y esto me hace temblar. Es tan fácil perder el fuego. ¿Saben por qué perdemos el fuego? Si nos quitamos el manto de nuestros ojos y queremos ver lo que otros están haciendo, como ellos, hacer lo que ellos están, donde están metidos en el espíritu, o como ellos no se están, o cómo es que ellos no se están metiendo en el espíritu. Cuando perdemos la visión, hermanos, de lo que se trata el conocimiento del fuego, vienen situaciones muy difíciles, bastante difíciles. Perder el fuego es cuando tú te quitas el manto que Dios te ha puesto, y cuando tú lo dejas a un lado, inmediatamente Leviatán viene y te pone su propio manto, y con ese manto de él empiezas a mirar los defectos de la gente, empiezas a mirar lo que ellos hablan, lo que ellos hacen, lo que ellos dicen. Hermanos, empiezas a ver cómo el pastor tiene 3, 4 esposas, cómo la esposa del pastor anda con hombres por todos lados, cómo los hijos del pastor son drogadictos y todo aquello, cómo la congregación viste y se calza y todo aquello. Hermano, y eso es cuando haces que pierdas el fuego, el viento y el terremoto. Entonces, mantente simplemente con lo que Dios quiere que veas. Hay ocasiones en que Dios deja
deja levantar, por así decirlo, el velo y ve y trata de que veas, aunque sea en forma, en cuestión de segundos, y ves algo así, y es suficiente para que Él pueda decir: ora por esta gente, ora por tu nación, ora por tu iglesia. Cuando Dios de alguna manera te deja ver cómo está caminando la congregación, pero no es para que vayas y los redargullas, o vayas a sacarlos de la iglesia, o les des su carta de repudio. Es para que puedas orar por ellos. Ve que es muy diferente. Así que, amados míos, como ustedes pueden ver, en un sentido es irrelevante para mí si se meten en el Espíritu o no. Eso se los digo verdaderamente. Claro, de otra forma es muy relevante, porque si no se meten en el Espíritu, no podrán recibir ninguna palabra, no recibirán ningunas lenguas. Es muy interesante, muy importante y muy relevante, amados míos, que ustedes sean bautizados en el fuego del Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo en el agua, y no sé si mi querida y amada hermanita Berta, allá en Carolina del Norte, no sé si tu hija estás convencida o no sé, estuvimos platicando una vez sobre el bautizo. Es importante ver qué se puede hacer para que tú también recibas ese bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Y también mi hermanito Bernardo, pues a la hora que tú me digas, ya estoy allá para bautizarte, a ver cómo le hacemos, aunque sea en una tina, ahí todo dobladito, pero bautizarte y bautizar a la demás gente que haga falta. Pero una cosa es el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, y otra es el bautismo con el fuego del Espíritu Santo. Así que, hermanos, es tan importante, hermanos míos, que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo, porque esto es necesario para que ustedes puedan tener la claridad de la palabra de Dios en sus vidas. Había una persona y yo conocí en la universidad, no porque yo haya ido a la universidad, lamentablemente no, tristemente no, apenas terminé la primaria, pero era un hombre al que me llevó una vez a la universidad. Estuve ahí en una clase que él dio, y ¿saben por qué me invitó? Porque él dio una clase sobre Biblia. Y me dijo: quiero que venga, pastor, dice, lo invito a oírme dar mi clase ahí en la universidad. Dije: sí, cómo no. A mí me pareció muy interesante y muy excitante. Así que fui con él. Así que no me digan que no fui a la universidad. Sí fui a la universidad. Entonces resulta que dio su clase de Biblia y habló cada barbaridad, que cuando yo estaba escuchándolo, ¿verdad? Le estaba diciendo al Señor: ¿cómo puede hablar este hombre tantas barbaridades, mi Dios? Y el Señor me dijo audiblemente: ¿puede alguien hablar verdad sin tener el Espíritu Santo sobre él? Me quedé asombrado y me llené de gozo y contentamiento, porque le dije: Señor, yo sí tengo el bautismo del Espíritu Santo. Ella no me respondió, pero pude comprender su satisfacción, y por eso puedo hablar como hablo. Por eso pueden ustedes oírme enseñar como enseño. No es por mí, nunca nada es por mí, es el Espíritu Santo en mi vida. Y el día que yo me aparte de Él, el día que yo me salga de Él, entonces seré exactamente como ese maestro ahí en la universidad. Y cuando veníamos en el camino, me dice: yo sé, me dijo él, yo sé que no empatizas conmigo en mi lección, pero ahora te voy a decir una cosa. Yo estudio la Biblia, y la estudio de Génesis, Apocalipsis todos los días. Yo no me aparto de la Biblia, soy un asiduo a leer la Biblia. Yo lo dejé que hablara, y terminó diciendo: pero todo lo que yo estudio es para encontrarle defectos a Dios, para descubrir que no es un Dios justo, ni bueno, ni santo.
Todo lo que yo hago es encontrar contradicciones en la Biblia para poder acusarlo de que de perfecto no tiene nada. Y así, con esa dureza de palabras, me lo dijo. Yo no le dije nada, me quedé pensando, escuchando lo que el Señor me dijo. ¿Qué palabras sabias puede decir alguien cuando carece de la unción del Espíritu Santo sobre él? Ay, amados míos, qué tremendo es esto. ¿Ven ustedes la importancia de recibir el Espíritu Santo? Para eso necesitan ustedes ir a una iglesia donde verdaderamente el gobierno absoluto de esa iglesia es el Espíritu Santo. Así que, hermanos, déjenme decirles a ustedes, Dios tiene su lengua de palabra. Yo el otro día les hablé de eso, les hablé bastante sobre las lenguas. Y esta lengua de palabra es la que cambia la vida de usted, es la que va a cambiar su vida. Santos, amados, la palabra es un espejo para nosotros. Hace que veamos en dónde necesitamos mejorar y que veamos en dónde no somos como Jesús, aun cuando estamos en este mensaje del camino crucificado. Yo trato siempre de mirarme al espejo de la palabra de Dios todos los días y veo más profundo, más alto, más largo, más ancho la manera en la que Dios quiere que seamos como Jesús. Esta cosa, hermanos, es la realidad para mí, es la verdad. No estoy hablando de que soy una persona perfecta, no lo soy. Hay muchas cosas que necesito quitar de mi vida. No quiero engañar a nadie. Si de alguna manera puedo derramar mis sentimientos de aprecio, de amor, de cariño, es para corresponder por lo mucho que ustedes muestran conmigo, ese afecto, ese amor, ese cariño. Pero nunca tratar de ser falso. Yo les doy ese amor, ese cariño. A veces es diferente en cada persona, pero trato de ser sincero. Y no hay engaño, no hay promesas que yo no pueda cumplir. Solamente hasta donde Dios me permite ser real, lo hago con todo mi corazón. De lo contrario, no hay manera que pudiera vivir bajo el yugo y bajo la carga de la palabra que me ha sido designada. Ni pudiera soportar tampoco la persecución que va con ella. Dios habla sobre la carga de la palabra. La carga de la palabra es muy pesada, amados míos. Yo podría hacer caer a cualquier persona, por fuerte o débil que sea, tan solo si me burlo de sus sentimientos, de sus pensamientos, si tan solo me burlo de ellos. Pero trato de ser lo más sincero con la gente que me rodea. Amo a la gente que me rodea. Los quiero a todos. ¿Por qué? Porque por encima de esto está el poder y el peso de la palabra. Si yo corrompo mi vida, la palabra se aleja de mí, y entonces, ¿qué voy a darles a ustedes? Ni siquiera tendré la cara para levantarla y darles un consejo y darles esta palabra maravillosa del Señor. No me estoy halagando a mí mismo y no necesito halagarlos a ustedes tampoco. No sufrimos por nuestra causa. Sufrimos por amor a Cristo, sufrimos por amor de la palabra. Si estuviésemos allá afuera actuando como el resto del mundo, ellos no nos molestarían. Si estuviéramos actuando, óiganlo, como actúa la gente allá afuera, no nos perseguirían ni nos estarían molestando. Ellos nos dejarían tranquilos. Es un honor ser molestados. Es un privilegio ser molestados. Sin embargo, no soltaremos la carga si no fuésemos verdaderos por dentro en nuestras almas. Es un honor sufrir por Cristo. Es un honor sufrir por el amor a nuestro Señor. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:14, en esta palabra de Dios, en este texto, Hebreos 4:14, perdón, 1 de Pedro 4:14. Dice la palabra de Dios: si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros.
Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según nosotros es glorificado. Alabado sea su santo nombre. El apóstol Pedro está hablando en este texto y dijo que lo contaran como un honor cuando otros hablan en contra nuestra, porque la gloria y el poder de Cristo reposan sobre nosotros. Sin embargo, no vamos a tener la gloria, el poder y la palabra sin tomar la persecución que Jesucristo, la palabra eterna de Dios, tomó desde el día en que Él nació, en el día en que Él se levantó de los muertos. Él hasta la fecha ya ni está en este mundo aquí en forma presente como estuvo en aquellos días, y sin embargo, vean, sigue siendo perseguido. ¿Y quiénes son sus más horrendos perseguidores? Los judíos, el pueblo al que Él dijo: he venido a buscar lo que es mío. En el Salmo 18 y en 2 de Samuel capítulo 22, nada más estoy mencionando, Salmo 18 y 2 de Samuel 22, podemos leer sobre sus experiencias en la muerte y las experiencias que Él tuvo en el infierno. Y podemos ver, hermanos, cómo la gente que estaba en la muerte y en el infierno fueron muchos para Él. Es por esto por lo que el Padre tuvo que saltar de las alas del viento o del Espíritu, descender sobre su carro trono y sacar a su Hijo fuera de la muerte y del infierno a través de su poder de gloria Cabot, de su gloria Kedem, de su gloria Olam, de su gloria Ad y de su gloria Netzach. Él levantó a Jesucristo de la muerte y el infierno de una vez por todas, y Él estaba allí para levantarlo todos los días si así fuese necesario. Amados míos, aprendamos el conocimiento que Dios nos da en estos días en cuanto a esa gloria y majestad de nuestro Dios. Tenemos muchas cosas por delante que estudiar, así que yo los invito, amados míos, no se vayan, quédense con nosotros cuando estamos en estas transmisiones en vivo. Yo agradezco mucho la vida de ustedes, son el estímulo que me motiva a estar trabajando en esta hora. Y si ustedes me dijeran: hermano, no habría posibilidad de que nos predicara a algunos que no podemos a esa hora, pero podemos a las 6 de la mañana. Si ustedes me lo piden, saben cuál es mi respuesta. Lo estaré haciendo. Si algunos me dicen: hermano, yo puedo a partir de la 1 de la tarde y yo no puedo a la hora que usted predica, ¿podría usted predicar a la 1 de la tarde? Conocen mi respuesta. Estaré predicando, aunque sea para uno, a la 1 de la tarde. Porque para Dios todos ustedes son importantes. No es que yo lo considere importante para mí, es lo que Dios considera importante para Él. Y para lo que Él considera importante, lo es para mi vida. Amados míos, que el Señor los bendiga, que el Señor permanezca en sus corazones. Y espero nunca dar un motivo que resfríe el corazón de ustedes o que vuelvan sus espaldas a Cristo por causa mía. Soy un hombre, soy un ser humano. Considérenme también mis momentos feos que hay en mi vida. Tolérenlos, considérenme, se los ruego, pero espero nunca poder hacer caer a ninguno de ustedes, porque entonces no tendría otra cosa que hacer más que, como Jesús dijo: amárrate una piedra de molino en el cuello y échate en la mar. No quiero llegar algún día a hacer tal cosa. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Vivamos en separación en todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Vamos a orar y vamos a suplicarle al Señor. Mi bendito Dios y Padre eterno, yo reconozco, Señor Dios, mi posición. Soy una criatura finita, soy un ser humano con defectos y vicisitudes, al igual que mis hermanos que me escuchan. Es muy probable que algunos de los que me escuchan sean más buenos o más perfectos que yo, porque tu palabra es trascendental y tu palabra trabaja de acuerdo a la autoridad y a la libertad que cada uno de nosotros
podamos permitirle a esa verdad trabajar en nuestras vidas. Posiblemente haya gente más consagrada que yo mismo, de quienes me están escuchando, Señor. Ayúdanos a todos a tener, Señor Dios, a tener la misma calidad